en este tiempo de la contingencia o de la pandemia, y hay muchos comentarios, muchas dudas, muchas suposiciones, y por eso surgen muchas preguntas. Y la más importante, creo yo, que es esa: ¿quién tiene el control sobre el coronavirus? ¿El hombre intervino en esta pandemia? ¿Se quiere controlar a la humanidad? ¿El hombre es capaz de hacer esto? Eso me hizo recordar un poco con respecto al capítulo 1 de Éxodo, porque en cierta forma nos da respuesta por lo menos a la primera pregunta: ¿quién tiene el control sobre una situación difícil y si el hombre es capaz de hacer mal a otro? En el versículo 9 de capítulo 1 de Éxodo, he aquí, el pueblo de Dios, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontece que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Según el versículo 7, creció y formó un pueblo. Y ahí es donde inicia la preocupación del actual faraón. Empieza a ver que el pueblo ha crecido y se preocupa. Le preocupa que no pueda tener control. Los seres humanos queremos tener el control siempre. El problema no es lo que más nos golpea. Lo que nos golpea más es el no tener el control. Porque siempre queremos que todo esté de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y por eso es que nos empezamos a irritar, a preocupar. El versículo 7 de Jeremías 17. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Nuestra solución, nuestra respuesta, nuestra bendición está en confiar en Dios. No en confiar en las circunstancias ni confiar en el hombre. La preocupación de Faraón era que el pueblo había crecido y se componía o se veía más fuerte que ellos. Versículo 10. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Yo no quiero que se multiplique ya el pueblo. El pueblo como está me sirve y me está sirviendo y me está funcionando, pero que crezca más es un peligro. ¿Por qué? Porque eso era una amenaza, porque pudiera pelear contra Egipto cuando viniera otro enemigo. Y lo que más le preocupaba es que se fuera y dejara de tener su esclavo, su servidor. ¿Por qué recuerdo este pasaje? Porque parte de lo que se escucha alrededor es que hay un grupo de personas poderosas en el mundo que quiere controlar el mundo y no quiere que el mundo se multiplique por tener un número más controlable. Algunos dicen que se quiere infundir temor. Yo no sé qué tan cierto pueda ser. Lo que sí puedo decir es responder la pregunta: ¿el hombre es capaz de hacerle mal a otro? La respuesta es sí. El hombre ha hecho mal a la propia naturaleza, a su ecosistema. Hemos dañado ríos, hemos dañado mares, tenemos contaminado nuestro mundo. Y ahora que se paró un poco el movimiento a causa del coronavirus, empiezan a verse nuevamente animales que no salían por temor al hombre. La contaminación ha bajado un poco. Quiere decir que el hombre ha sido capaz de dañar el propio ecosistema. Pero también el hombre es capaz de dañar a otro hombre. Hay personas que por poco dinero matan a otros. La Biblia misma lo dice, que en Romanos 3, que no hay nadie bueno, que todo el mundo quiere hacer el mal. Y aquí en este pasaje podemos ver a un rey, a un poderoso queriendo tener control sobre otros y busca la forma de que no se multipliquen. Y vamos a ver el primer ataque que tiene, el versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Primero dice que los molestaran con sus cargas, y versículo 13 dice que lo hicieran con dureza. 14. ¿Qué sucede con el pueblo de Israel? Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. No era una situación fácil la que estaban viviendo. A veces en nuestro trabajo nos vemos amenazados por compañeros que tienen envidia de lo que estamos haciendo. En realidad el ser humano es malo, así que en todas partes hay personas que no quieren que tú crezcas. Además de la situación de la pandemia que tenemos, estaba viendo noticias, hay personas que se han quitado la vida a causa de que han sido contagiados. Hay médicos que se han quitado la vida de ver la presión que tienen. Ha generado una crisis horrible esta pandemia, una crisis fuerte, temor, crisis financiera, problemas familiares,
y sobre todo, aunque se recupere la situación de la salud, nos seguirá quedando la situación financiera. Pero yo quiero que veamos este pasaje y nos demos cuenta que tenemos esperanza en Jesucristo. El versículo 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamó Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. En nuestro tiempo, la fuerza masculina se ha ausentado. Los medios de comunicación están enseñando una masculinidad desvirtuada. Ya no hay masculinidad. Cada vez los hombres se vuelven más frágiles, más débiles, cuando en realidad vemos que es una característica del hombre que Dios puso, de que el hombre sea valiente, de que el hombre sea esforzado, de que el hombre sea quien enfrente cualquier situación difícil. El enemigo sabe que la masculinidad es importante en el plan divino. Faraón lo vio de esa forma y dijo: vamos a destruir a los varones. Bueno, son dos cosas las que el capítulo 1 menciona. La primera, la repito, es trabajos muy pesados, muy duros y hostigamiento. Número 2, matar a los niños al momento de nacer, usando las parteras. ¿Qué es lo que sucede? Dice el versículo 12: pero cuanto más los oprimían, tanto más, ¿qué dice? Se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Cómo es posible que entre más ataque había, el pueblo de Israel se multiplicaba? Cada circunstancia difícil que podemos pasar, en realidad lo que nos está haciendo es nos está preparando. Cuando hay una circunstancia difícil, cuando hay un problema, una prueba, si estás en las manos de Dios, entre más ataques puedas tener, más vas a crecer en el amor de Dios. Yo quiero animarte que en esta situación en la cual muchos están con temor y con miedo, puedas refugiarte en los brazos del amado Señor Jesucristo. Puedas refugiarte en Él y saber que estás seguro en sus brazos. Entre más ataque había, más crecía el pueblo. Versículo 17: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. La primera reacción contra el pueblo de Israel no le funciona. Entre más los atacan, más crecen. La segunda: vamos a matar a los niños. Las parteras no se atrevieron a poner una mano sobre los hijos de Israel, porque ellas temían a Dios. 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Estamos en un tiempo difícil, por supuesto, pero es un tiempo para fortalecernos en la palabra de Dios. Estamos en un tiempo difícil, pero es un tiempo para fortalecernos y multiplicarnos en Cristo. Conocer su palabra, conocerlo a Él. No se está yendo a un templo, a un edificio. No hay donde reunirse. Las personas tienen que edificarse por sí mismas. Las personas tienen que buscar el rostro de Dios por sí mismas en sus casas. Es tiempo de que se fortalezcan en Cristo y crezcan en Cristo. Esta situación va a mostrar realmente si quieres crecer en el Señor. Hoy vas a la iglesia por una costumbre. Hoy vas a la iglesia porque no tenías otra cosa que hacer el domingo. Realmente estabas buscando del Señor. Hoy es el tiempo en el cual tú tienes que crecer. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Número 1, ¿el hombre es capaz de hacerle mal a otro hombre? Sí es capaz, lo vemos en la Escritura. Yo no sé si lo de ahorita sea una situación generada por la mano humana, pero si es posible, el hombre es capaz de hacer eso y más, lo podemos ver aquí. ¿Quién tiene el control sobre esto? El que tiene el control sobre este virus se llama Jesucristo. No hay nadie más que tiene control sobre nuestros problemas, sobre nuestra vida, sobre este mundo, sobre el universo, sino que el creador de la vida es quien tiene el control. En todo momento vemos que el pueblo de Israel estaba siendo multiplicado. A pesar de la situación que estaba viviendo, siempre se vio la mano de Dios controlando las circunstancias. No hay nada que se le escape al Señor. Así que independientemente de que si fue generado el virus, porque eso se pregunta mucha gente, ¿fue generado? Otros dicen que no fue generado, que es imposible. Yo lo que te puedo decir que sí es posible y que es garantizado es que esto está en las manos de Dios. Al Señor no se le ha escapado. Si el hombre metió las manos y se le salió de control, al Señor no se le ha salido de control la situación. Si tú estás refugiándote en el Señor, siendo el pueblo de Dios como lo fue los hijos de Jacob, pero tú también eres el pueblo escogido, quiero decirte que Dios tiene el control de todo. La palabra de Dios dice en Mateo 10:30,
pues aún vuestros cabellos están todos contados. No se le escapa ni siquiera un cabello de tu cabeza al Señor, mucho menos se le va a escapar una situación como la que estamos viviendo. Dice el versículo 7, desde que empieza, dice, el pueblo creció. Cuando llegó el pueblo, llegó un pueblo pequeño, llegó una familia. Y cuando fue atacado, el pueblo se multiplicó. Y cuando las parteras tuvieron la orden de matar a los niños, el pueblo se multiplicó. ¿Por qué se multiplicó? Vamos a ir a Génesis capítulo 17, versículo 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Versículo 6. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Esa promesa que Dios le había hecho a Abraham, la ratifica a Isaac. 26:4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Versículo 24 al capítulo 26. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. La promesa que le había hecho a Abraham y luego se la hizo a Isaac, ahora se la hace a Jacob. Dice el versículo 14 del capítulo 28. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Así que aunque tenían ataque, aunque tenían opresión, el pueblo seguía creciendo. ¿Por qué? Porque había una promesa de parte de Dios. Tenemos muchas promesas. El Señor antes de irse dijo: yo no los dejaré solos, les daré el Consolador, el Espíritu Santo. Mateo 28, nunca los dejaré solos, siempre estaré con ustedes. El Señor no se ha olvidado de sus promesas, el Señor no se ha olvidado de esta situación, aunque se salga de las manos, aunque el gobierno no pueda controlarlo, Dios sí lo puede hacer. La situación que estaban viviendo el pueblo de Israel es que estaba siendo subyugado y esclavizado, pero eso no detenía la mano poderosa de Dios. Yo te digo a ti, la mano de Dios no se puede detener por nada del mundo. Romanos 5, capítulo 5, versículo 3 y 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Yo no sé si la tribulación, aparte de la que tenemos, la tribulación del coronavirus, tienes otro tipo de tribulación en tu casa, en tu hogar, en tu economía, que seguramente sí, todos estamos pasando. La tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo es nuestra esperanza. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuál es nuestra esperanza? Una esperanza derramada por Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo. En lugar de estar menguándonos, tenemos que estar siendo fortalecidos por el Espíritu del Señor. ¿Quién tiene el control? Dios tiene el control. Y dentro de este control aparecen dos mujeres que decidieron honrar a Dios antes que a los hombres. Dios incluye también en los propósitos divinos a seres humanos que estén dispuestos a obedecer a Dios. Seres humanos que estén dispuestos a temer a Dios. Dice el versículo 17: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey. Estas mujeres Dios las usó para que no mataran a los niños y fueran protegidos los niños, y el pueblo de Israel siguiera multiplicándose. Pero ¿qué fue lo que sirvió? ¿En qué ayudaron ellas? En obediencia. ¿En qué ayudaron en ellas? ¿O qué surgió en ellas? Un temor sagrado, un temor hacia Dios. Es tiempo que en una situación difícil como la que estamos viviendo, surjan personas que verdaderamente teman a Dios. Personas que realmente obedezcan a Dios, que honren a Dios. Dios quiere usar, así como usó a las parteras para bendición de la nación de Israel, hoy también que surjan hombres y mujeres que tengan temor de Dios. Una persona que teme a Dios, obedece a Dios. No sigue el consejo del malo, sino que obedece a Dios. El que teme a Dios está dispuesto a correr riesgos. Dice el versículo 18, y el rey hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Cuando obedecemos a Dios antes que a los hombres, no les va a gustar eso. Toda persona que honre a Dios por encima de las demás personas va a ser criticada.
Pero ¿sabes qué? Es tiempo de que surjan esas personas hoy. Son personas que están dispuestas a correr el riesgo por obedecer a Dios. Porque a veces decimos temo a Dios o creo en Dios, pero sigues escuchando el consejo del malo, como dice el Salmo 1. Sigues en desobediencia a Dios, entonces no estás temiendo a Dios. Aquí vemos un ejemplo. En el momento de crisis es un momento que la gente realmente va a darse a notar de qué están hechos. El pueblo se multiplicaba. El pueblo se identificaba como un pueblo de Dios entre más presión había. Es tiempo de que ahora el pueblo se identifique como pueblo de Dios realmente, genuino. Personas que teman a Dios como estas mujeres. El que teme a Dios es usado por Él para cumplir sus planes. Vemos que estas mujeres fueron usadas por Dios. ¿Para qué? Para proteger a su pueblo. Y el que teme a Dios es honrado y bendecido por Él. Versículo 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Él guardó a sus familias. Él bendijo a sus familias. Versículo 15 dice que una se llamaba Cifra y la otra Fúa. Pregúntate algo. ¿Cómo se llamaba el rey? Lo puedes buscar en la Biblia y no vas a encontrar el nombre del rey, del poderoso faraón. Pero te vas a encontrar el nombre de dos simples mujeres parteras. Cifra y Fúa. Mujeres comunes. Mujeres que a lo mejor ni siquiera tienen una buena casa. Pero ¿sabes qué? El Señor se acuerda de los humildes. Da honra a los humildes. Y el Señor plasma en su palabra el nombre de Cifra y Fúa. Dios quiere acordarse de ti, aunque te veas tan insignificante. En ese tiempo de crisis van a empezar a surgir nombres que no se escuchan en este mundo, pero se escucharán en el cielo. Tu nombre se escuchará en el cielo. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que teme a Dios, una persona que confía realmente en Dios, una persona que realmente quiere obedecer a Dios a pesar de la situación difícil. Tu nombre también estará en el corazón de Dios, así como estuvo el corazón de Cifra, que significa belleza y hermosa, Fúa, que significa hacer brillar o esplendor. También tú podrás brillar en la presencia de Dios si tú obedeces y honras a Dios. Puedes ser muy poderoso y tener todo en la economía del mundo, pero tu nombre no aparece en el corazón de Dios. Solamente se dirá el rey, el faraón. Tú escoge. ¿Quieres quedar bien con el hombre o quieres quedar bien con Dios? Termino con esto. Dios tiene el control sobre la situación, así que te animo a que no tengas temor. Protégete lo que puedas hacer humanamente, pero quita el temor de ti. Quien tiene el control se llama Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el autor y creador del universo. Él es el que tiene el control. También en el propósito de Dios siempre aparecen personas humildes que desean honrar a Dios. Tú puedes estar incluido en esto. Es tiempo de que hombres y mujeres realmente que teman a Dios empecemos a interceder realmente y a creerle a Dios que bajo cualquier circunstancia Él tiene el control. Y que pase lo que pase, el propósito de Dios no cambia. Si Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida, ese plan no cambia. Ese plan Dios lo va a hacer efectivo en nuestra vida. Pase lo que pase. Hoy Dios tiene y seguirá teniendo el control sobre todo, incluyendo el coronavirus. Solo faltan personas ahora que teman a Dios. Te invito a que tú te pongas en oración, le pidas perdón a Dios, porque no hemos sido fieles a Dios. Las mujeres estas no tenían nada en particular, nada especial. Eran también mujeres como cualquier persona. Pero ¿sabes qué? La diferencia fue el temor que tuvieron por Dios. Así que yo te invito a que tú hoy te arrepientas de tus pecados y te pongas a cuentas con Dios. Y le digas, Señor, yo quiero ser una persona que te tema, una persona que te honre, una persona que te obedezca. Guárdanos y bendice nuestra familia. En el nombre de Jesús.